Entonces, aquí hemos hablado ya de las distinciones, ya con esto cierro, pero fíjense que se abre una posibilidad de preguntas, de análisis, de asuntos para poder entender, y por eso lo que usted decía, hermano Fernando, que cuando los trinitarios suelen decir que nosotros negamos al Hijo y que negamos al Padre, no saben lo que nosotros predicamos. Realmente quienes niegan al Padre y al Hijo son los trinitarios cuando enseñan que el Padre es una primera persona y de la cual la Biblia no habla por ninguna parte, y que el Hijo es un tal Dios Hijo o una segunda persona de la cual la Biblia tampoco habla por ninguna parte, y por eso la Trinidad es una doctrina anticristo culpable de negar al Padre y al Hijo de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios. Realmente los verdaderos anticristos que niegan al Padre y al Hijo son los trinitarios, pero ellos lo hacen muchas veces por ignorancia, porque ellos no han entendido lo que significa el Hijo de Dios y tampoco han entendido realmente lo que significan las distinciones entre el Padre y el Hijo. Pero aquí estamos nosotros en esta noche para ayudar a aclarar, para que mucha gente pueda conocer la verdad y para que venga a la luz. Yo cada vez que hablo acerca de esto, estoy convencido de que mucha gente está poco a poco entendiendo la verdad de la unicidad de Dios, y vamos a ver frutos dentro de poco de mucha gente que va a entender y que nos va a dar testimonios de que a través de esta predicación, de esta enseñanza, ellos han entendido que hay un solo Dios que se manifestó en carne y que ese cuento de la Trinidad es un asunto que verdaderamente no existe y que ha perturbado el entendimiento de la gente. Estimados colegas, filólogos, gramatólogos y estudiosos de la sintaxis divina. Reanudamos nuestra cátedra de gramatología bíblica con Apologetic Science. Llegamos al epílogo de la exposición del apologista modalista, Julio Clavijo. En este cierre, el señor Clavijo lanza una acusación gravísima. Cito sus palabras textuales: realmente quienes niegan al Padre y al Hijo son los trinitarios cuando enseñan que el Padre es una primera persona, de la cual la Biblia no habla por ninguna parte, y que el Hijo es un tal Dios Hijo o una segunda persona de la cual la Biblia tampoco habla por ninguna parte. Y por eso la Trinidad es una doctrina anticristo. Ese cuento de la Trinidad es un asunto que verdaderamente no existe. Mis queridos académicos, el señor Clavijo cierra su argumentación con una afirmación categórica: la Biblia, según él, no habla por ninguna parte de personas divinas distintas, ni de un Dios Hijo. Él se erige como el defensor del Padre y del Hijo, acusando a la ortodoxia de ser la doctrina anticristo. Como gramatólogos, no podemos permitir que una acusación de esta magnitud quede sin responder. No apelaremos a la emoción, ni a los credos post-bíblicos, sino al texto griego inspirado. Y lo que encontramos es asombroso, al afirmar que la Biblia no habla de la distinción personal entre el Padre y el Hijo, y al llamar anticristo a la doctrina trinitaria. La postura unicitaria rompe 4 reglas gramaticales absolutas del griego neotestamentario, y paradójicamente, cae en la exacta definición gramatical del anticristo que el apóstol Juan establece en sus epístolas. Tomen sus apuntes. Comencemos la disección final. Primera violación: la ruptura de la regla de la conjunción copulativa cae con sustantivos articulados distintos en Primera de Juan 2, versículo 22. El señor Clavijo dice que los trinitarios niegan al Padre y al Hijo al distinguirlos como personas. Pero veamos la regla gramatical en la epístola que él mismo invoca implícitamente. Primera de Juan 2, versículo 22 dice: Tis estin hou seus seiem hou arnoumenos oti sous aukestin hou Christos, houtos estin hou antichistos, hou arnoumenos ton patera kai ton muyon. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La construcción griega es ton patera kai ton muyon, al Padre y al Hijo. La regla gramatical de la conjunción copulativa kai, y, uniendo dos sustantivos, cada uno con su propio artículo definido, ton, exige que los referentes sean dos entidades distintas. El gran gramático A. T. Robertson establece que cuando ambos sustantivos tienen el artículo, el segundo no es una mera repetición del primero, sino una persona u objeto diferente. El unicitario rompe la regla de la individualización articular. Al fusionar al Padre y al Hijo en un solo individuo, niega la distinción gramatical que el texto inspirado establece. Y al hacerlo, se coloca a sí mismo bajo la condena del texto, es el que niega la realidad de Tom Patera y Tom John como dos sujetos distinguibles. El verdadero anticristo, gramaticalmente, es el que colapsa esta distinción. Segunda violación: la destrucción de la regla del caso vocativo de identidad divina en Hebreos 1, versículo 8.
El señor Clavijo se burla del término Dios Hijo, afirmando que la Biblia no habla por ninguna parte de tal concepto. Pero veamos la regla gramatical de Hebreos 1, versículo 8, Hou tronos ou, hou sios, eis tonaina to ainos. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. La frase Hou sios, oh Dios, está en caso vocativo, dirigido directamente al Hijo, como establece el contexto inmediato del versículo anterior. La regla gramatical del vocativo exige que el hablante esté dirigiéndose a la deidad del sujeto que tiene frente a sí. El Padre, por medio del Espíritu Santo, llama Dios al Hijo. Si la Biblia no habla por ninguna parte de un Dios Hijo, entonces el texto de Hebreos no existe en la Biblia del señor Clavijo. El unicitario rompe la regla de la adscripción ontológica en el caso vocativo. Niega que al Hijo se le pueda llamar Housios, y al hacerlo, niega la declaración explícita del Padre sobre el Hijo. ¿Quién es, entonces, el que niega al Hijo? El que niega que el Hijo sea Dios por naturaleza. Tercera violación, la falacia de la inexistencia del sustantivo prospon para la distinción divina. Clavijo afirma que la Biblia jamás habla de personas divinas. Él asume que porque la palabra persona no aparece en el texto griego con el significado técnico de la teología trinitaria posterior, la distinción personal no existe. Aquí comete una falacia de ausencia léxica. La regla gramatical de la semántica relacional dicta que un concepto puede estar presente incluso si la palabra técnica no se utiliza. Sin embargo, en 2 de Corintios 13, versículo 14, el apóstol Pablo dice, H charistou kirio isou Christou, kayache agaptou teo, kayache koiniatou agiou pneumatos metapant nache ymn. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La regla gramatical de la tríada benedictiva exige 3 sujetos distinguibles, cada uno con su propio genitivo de posesión y su propia acción característica. 3 centros de operación unidos en una sola bendición. El unicitario rompe la regla de la distribución tripartita. Exige que estos 3 sean solo títulos de un solo individuo, aplanando la hermosa polifonía de la gramática paulina en un monólogo solitario. Cuarta violación, la infracción de la regla pronominal de la reciprocidad eterna en Juan 17, versículo 24. El señor Clavijo dice que la verdad es un solo Dios que se manifestó en carne, negando la coexistencia eterna de 2 personas. Pero veamos la regla gramatical de la oración de Jesús en Juan 17, 24, Oti gapsas me pro catabols cosmo. Porque me has amado antes de la fundación del mundo. El verbo gapsas, amaste, es un aoristo indicativo activo, de segunda persona singular, tú amaste, dirigido al Padre, con el pronombre de primera persona me, a mí, como objeto directo. La regla gramatical de la acción transitiva en tiempo pasado exige un sujeto que ama y un objeto que es amado, existiendo ambos en el mismo marco temporal, antes de la fundación del mundo. El unicitario rompe la regla de la coexistencia pronominal precósmica. Si el Hijo es solo una manifestación en carne que comenzó en Belén, entonces el Padre no podía amarlo antes de la fundación del mundo, porque el objeto de ese amor no existía. La gramática exige 2 sujetos eternos en una relación de amor eterna. Reducir esto a un Dios amándose a sí mismo en la eternidad es destruir la semántica del verbo transitivo y de los pronombres personales. Para concluir, distinguidos colegas de la gramatología. El intento del señor Clavijo de cerrar su argumentación acusando a los trinitarios de ser anticristos que niegan al Padre y al Hijo, y afirmando que la Biblia no habla de un Dios Hijo ni de personas divinas, se vuelve en su contra como un boomerang gramatical. La postura unicitaria rompe la regla de la conjunción copulativa con artículos definidos en 1 de Juan 2, 22, exigiendo que al Padre y al Hijo se refiera a un solo individuo, cayendo así en la propia definición gramatical del anticristo que niega dicha distinción. La regla del vocativo de identidad divina en Hebreos 1, 8, negando que el Padre llame Dios al Hijo, a pesar de que el texto griego lo dice explícitamente. La regla de la distribución tripartita en la bendición paulina, aplanando 3 centros de operación distinguibles en un solo sujeto unipersonal. La regla de la reciprocidad pronominal eterna en Juan 17, 24, exigiendo que un sujeto se ame a sí mismo antes de la fundación del mundo, destruyendo la semántica del amor interpersonal eterno. El griego del Nuevo Testamento no es un manual de ambigüedad modalista. Es un tratado de precisión ontológica.
Habla del Padre y del Hijo como dos personas eternas, distinguibles en sus operaciones, unidas en una esencia divina, amándose mutuamente antes de que el mundo existiera, y llamando al Hijo Dios con la misma autoridad con la que llama al Padre Dios. No es la Trinidad un cuento que no existe, es el modalismo el que no existe en la gramática del texto inspirado. La gramática, una vez más, es la espada que defiende la verdad. Y la gramática, por última vez en esta cátedra, ha declarado insostenible e insostenible la herejía unicitaria. Gracias, mis estimados académicos, por su rigurosidad y dedicación. Que la filología sagrada sea siempre su faro inquebrantable. Clase concluida. Ellos dicen, Jesús se cansó. Y la Biblia enseña de que el Padre no se cansa, así que Jesús no es el Padre. Entonces ellos desconocen allí que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y en su condición de hombre se cansó. Pero en su condición de Dios no se cansa, ni se fatiga con cansancio. Usted lo mencionaba ahorita. En su condición de hombre dijo, tengo sed. Porque le dio sed como hombre. Pero en su condición de Dios, en su condición del Padre, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ¿cómo es posible de que el que dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ahora esté diciendo, tengo sed? Es que allí estaba hablando en condición de hombre y allá en condición de Dios, en condición de Padre. En la condición de hombre, Jesús oraba. Y eso también hay que tocarlo, mi hermano Julio César. En su condición de hombre, la Biblia dice, Hebreos 5, que Cristo en los días de su carne, como hombre. ¿Ah? Dice el Salmo 65:2, tú hoy en la oración, a ti vendrá toda carne. Estimados colegas, filólogos, gramatólogos y estudiosos de la sintaxis divina. Reanudamos nuestra cátedra de gramatología bíblica con Apologetic Science. En este nuevo segmento, el modalista, Fernando Cabrera, intenta responder a la objeción trinitaria clásica, si Jesús se cansó, tuvo sed y oró, mientras que el Padre no se cansa, no tiene sed ni necesita orar, entonces Jesús no puede ser el Padre. Para resolver esto, el señor Fernando Cabrera apela a una dualidad de condiciones. Cito sus palabras textuales, ellos desconocen allí que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y en su condición de hombre se cansó, pero en su condición de Dios no se cansa. En su condición de hombre dijo, tengo sed, en su condición de Dios, en su condición de Padre, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En la condición de hombre, Jesús oraba. Mis queridos académicos, lo que acabamos de escuchar es el intento desesperado del modalismo por utilizar el lenguaje de la ortodoxia, 100% Dios y 100% hombre, para salvar su sistema. El señor Fernando Cabrera admite que hay dos conjuntos de predicados mutuamente excluyentes, los de la deidad y los de la humanidad. Pero al atribuir estos predicados a un solo sujeto que es el Padre en una condición y el Hijo en otra, la postura unicitaria rompe 4 reglas gramaticales fundamentales del griego koiné que rigen la coherencia del sujeto, la semántica preposicional y la ontología de la encarnación. Tomen sus apuntes. Comencemos la disección. Primera violación, la ruptura de la regla de la coherencia del sujeto personal ego en la predicación opuesta. El señor Fernando Cabrera dice que Jesús dijo tengo sed en su condición de hombre, pero que en su condición de Dios dijo si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Veamos la regla gramatical en el Evangelio de Juan. En Juan 7, versículo 37, Jesús dice, Eitis dips, erchest pros me kai pinet. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en Juan 19, 28, el mismo Jesús dice, dips. Tengo sed. En ambos casos, el sujeto que habla es el mismo, ego, yo, el sujeto personal de la primera persona singular. La regla gramatical de la predicación exige que el sujeto que afirma yo soy la fuente de agua viva sea el mismo sujeto que dice yo tengo sed. Si el Padre y el Hijo son el mismo individuo, como afirma Fernando Cabrera, entonces el mismo sujeto numérico está ofreciendo agua y careciendo de agua al mismo tiempo, en la misma época de su ministerio. El unicitario rompe la regla de la no contradicción del sujeto gramatical.
Intenta resolver el problema diciendo que son dos condiciones, pero la gramática no conoce condiciones, la gramática conoce sujetos y predicados. El sujeto es uno. La ortodoxia trinitaria resuelve esto porque el sujeto personal, el Hijo Eterno, posee dos naturalezas, según su deidad, Él es la fuente, según su humanidad, Él tiene sed. El modalismo, al negar que el Hijo sea una persona eterna distinta del Padre, convierte al Padre en el sujeto que tiene sed, lo cual es un absurdo ontológico. Segunda violación, la falacia de la ecuación semántica entre Theos, Dios, y Hou Patr, el Padre. Escuchen con atención, colegas. El señor Fernando Cabrera dice, en su condición de Dios, en condición de Padre. Aquí el modalismo comete uno de sus errores más críticos, equipara el sustantivo Theos, Dios, con el sustantivo Hou Patr, el Padre, como si fueran semánticamente intercambiables. La regla gramatical y léxica del Nuevo Testamento distingue rigurosamente entre la naturaleza divina y la persona del Padre. Theos denota la esencia divina, la deidad. Hou Patr denota una hipóstasis, una persona distinta dentro de esa esencia. Cuando el señor Fernando Cabrera dice que Jesús es el Padre en su condición divina, está diciendo que la persona del Padre se cansó, tuvo sed y oró, porque no hay otro sujeto divino en su sistema. El unicitario rompe la regla de la diferenciación semántica. Al fusionar Dios y Padre en un solo referente unipersonal, obliga a la persona del Padre a bajar a la carne y experimentar sed. Pero el mismo Fernando Cabrera cita que el Padre no se cansa ni se fatiga. Su sistema se autodestruye. La gramática exige que Dios, esencia, se encarnó, pero no el Padre, persona. Quien se encarnó fue el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Tercera violación, la destrucción de la regla preposicional de dirección pros en la oración de Hebreos 5, versículo 7. El señor Fernando Cabrera menciona que en su condición de hombre, Jesús oraba, citando Hebreos 5. Veamos la regla gramatical del texto griego de Hebreos 5, versículo 7. Hous entais merais tees esarcos autou deseis te calli que trias pros ton dunamenon esein auton meta eulabellas prosneken. Quien en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La preposición clave aquí es pros, seguida del caso acusativo, pros ton dunamenon, al que podía. La regla gramatical de pros con acusativo denota movimiento hacia, dirección a una persona distinta. Indica una relación de cara a cara. El sujeto que ora, hous, quien, refiriéndose a Cristo, se dirige a un objeto distinto, ton dunamenon, al que podía librarle. Si el Padre y el Hijo son el mismo individuo, como afirma el unicitarianismo, entonces la preposición pros pierde su sentido direccional. Estaría diciendo que Cristo ofreció ruegos hacia sí mismo, lo cual convierte la oración en un soliloquio esquizofrénico. El unicitario rompe la regla de la alteridad preposicional. La gramática griega exige dos personas distintas, una que suplica y otra que recibe la súplica. Cuarta violación, la infracción de la regla del pronombre relativo de distinción hou en Hebreos 5, versículo 7. El mismo texto de Hebreos 5, 7, comienza con el pronombre relativo hous, quien / el cual. Quien en los días de su carne. El antecedente de hous es Cristo, el Hijo de Dios, mencionado en los versículos anteriores. La regla gramatical del pronombre relativo exige que el sujeto que asume la carne sea el mismo sujeto que existe eternamente como hijo. El señor Fernando Cabrera argumenta que la condición de hombre es lo que ora, se cansa y tiene sed. Pero la gramática no permite separar la condición del sujeto personal. No es la carne la que ora por sí misma, es la persona del Hijo, hous, quien ora en los días de su carne. El unicitario rompe la regla de la integridad del sujeto relativo. Al hacer que la condición de hombre sea un sujeto semi-independiente que ora al Padre, divide a Cristo en dos yo separados, un yo divino que no se cansa, y un yo humano que tiene sed y ora. Esto no es unicidad, esto es nestorianismo puro, la herejía de dividir a Cristo en dos personas. La ortodoxia mantiene la unidad del sujeto personal, el Hijo Eterno oró al Padre según su naturaleza humana, sin dividir su persona. Para concluir, distinguidos colegas de la gramatología. El intento del señor Fernando Cabrera de explicar el cansancio, la sed y la oración de Cristo apelando a dos condiciones de un solo Dios, colapsa bajo el peso de la sintaxis griega. La postura unicitaria rompe la regla de la coherencia del sujeto ego,
exigiendo que el mismo sujeto ofrezca agua y carezca de agua sin una base ontológica que lo sustente, cayendo en contradicción. La regla de la diferenciación semántica entre Sious y Houpatr, obligando a la persona del Padre a tener sed y orar, lo cual destruye la inmutabilidad divina. La regla de la alteridad preposicional pros, convirtiendo la oración de Cristo en un monólogo dirigido a sí mismo, destruyendo el significado de la súplica. La regla de la integridad del pronombre relativo hous, dividiendo a Cristo en dos sujetos semi-independientes, cayendo en la herejía nestoriana que tanto dice combatir. El griego del Nuevo Testamento no nos presenta a un Padre que se disfraza de hombre y finge orar a sí mismo. Nos presenta al Hijo Eterno, una persona divina distinta del Padre, quien en la plenitud de los tiempos asumió una verdadera naturaleza humana. Como hombre, se cansó, tuvo sed y oró al Padre. Como Dios, sostenía el universo y ofrecía agua viva. Dos naturalezas en una sola persona, sin confusión, sin división, sin el absurdo gramatical del modalismo. La gramática, una vez más, es la antorcha que disipa las tinieblas de la herejía. Y la gramática, colegas, ha declarado insostenible la postura unicitaria. Gracias, mis estimados académicos. Que la luz del texto original ilumine siempre sus mentes. Continúen escudriñando. Juan 3:16, que es uno de los versículos que los trinitarios utilizan para poner diferencia de personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí te das cuenta? El Padre dio a su Hijo. Entonces ellos allí ven a dos personas divinas diferentes, pero no comprenden realmente qué es lo que quiere decir Juan 3:16. Juan 3:16, para explicarlo, yo lo asocio con Juan 2:19. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, destruid este templo, que en 3 días lo levantaré. Y ellos pensaban de que Jesús se estaba refiriendo al templo de cemento, al de ladrillos, pero resulta de que la Biblia dice de que Jesús se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Es decir, Jesús estaba diciendo, este cuerpo, destrúyanlo. Allí se cumple Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Destruyan este templo. Y dice que en 3 días lo levantaré. En 3 días él, en su condición de Dios, iba a levantar ese cuerpo al tercer día. Allí también se cumple la escritura cuando dice que el Padre levantó al Hijo. Pero no se está hablando allí de dos personas divinas diferentes. Cuando la Biblia dice de que Dios dio a su Hijo, no está hablando de dos personas divinas diferentes. Cuando la Biblia dice de que el Padre levantó al Hijo, no está hablando allí de dos personas divinas diferentes. En Juan 2:19, Jesús lo explica claramente: destruyan este templo, que en 3 días lo levantaré. Allí él estaba entregando a su Hijo al templo de su cuerpo. Y allí también se cumple que el Padre levantó al Hijo. Él, en su condición divina, levantó ese cuerpo que murió, que fue molido, que fue triturado por nuestros pecados. Entonces, cuando usted entiende esto, a usted no se le dificulta, usted no tiene problemas cuando usted ve en la Biblia que hablan del Padre y del Hijo. Porque nosotros sí creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Claro que sí creemos. Lo que no creemos es en una Trinidad, en 3 personas divinas diferentes. Eso es en lo que nosotros no creemos, porque la Biblia no lo enseña por ningún lado. Estimados colegas, filólogos, gramatólogos y estudiosos de la sintaxis divina. Reanudamos nuestra cátedra de gramatología bíblica con Apologetic Science. En este nuevo segmento, el modalismo, Fernando Cabrera, intenta resolver una de las objeciones más poderosas contra su sistema, el hecho de que la Biblia dice que Dios dio a su Hijo y que el Padre levantó al Hijo. Para explicar esto, el señor Fernando Cabrera apela a Juan 3:16 y lo fusiona con Juan 2:19. Cito sus palabras textuales: cuando la Biblia dice que Dios dio a su Hijo, no está hablando de dos personas divinas diferentes.
En Juan 2:19, Jesús lo explica claramente: destruyan este templo, que en 3 días lo levantaré. Allí él estaba entregando a su Hijo, el templo de su cuerpo. Él en su condición divina levantó ese cuerpo que murió. Lo que no creemos es en una Trinidad, en 3 personas divinas diferentes. La Biblia no lo enseña por ningún lado. Mis queridos académicos, el señor Fernando Cabrera presenta aquí el núcleo de la exégesis modalista: reduce el Hijo al templo de su cuerpo, y reduce la acción del Padre a la condición divina de Jesús levantando su propia carne. Al hacer esto, él presume haber eliminado la necesidad de 2 personas divinas. Sin embargo, como gramatólogos, debemos someter esta explicación al rigor implacable del texto griego. Y lo que descubrimos es que la postura unicitaria, al intentar resolver la tensión entre Juan 3:16 y Juan 2:19, rompe 4 reglas gramaticales fundamentales del koiné neotestamentario. Tomen sus apuntes. Comencemos la disección. Primera violación: la ruptura de la regla de la integridad léxica del objeto directo acusativo ton hyoyan en Juan 3:16. El señor Fernando Cabrera dice que cuando la Biblia dice Dios dio a su Hijo, se está refiriendo a entregar el templo de su cuerpo. Pero veamos la regla gramatical del texto griego: Houtsgar gapsen housios ton cosmon, steton yon ton monogenetken. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El objeto directo del verbo etken, dio, es ton yon, al Hijo, modificado por el adjetivo ton monogen, al unigénito. La regla gramatical de la sustantivación exige que el objeto entregado sea el referente exacto del sustantivo. El texto no dice etken esma, dio su cuerpo, ni etken ton naon, dio el templo. Dice explícitamente dio al Hijo. El unicitario rompe la regla de la correspondencia léxica. Sustituye ilícitamente el sustantivo personal Hijo por el sustantivo material cuerpo o templo. Pero la gramática griega prohíbe esta sustitución sin un antecedente explícito en el contexto inmediato. Dios no entregó un cuerpo, Dios entregó a una persona, a su Hijo. Reducir la donación del Hijo a la entrega de un vehículo de carne es una falacia de equivalencia sustantiva que destruye la semántica del texto. Segunda violación: la destrucción de la regla de la sintaxis transaccional del verbo etken. El verbo etken, dio, es un aoristo indicativo activo de dimi, dar. La regla gramatical de los verbos de transferencia o donación en griego exige 3 elementos: un dador, sujeto nominativo, un receptor, implícito o explícito, y un objeto donado, acusativo. En este caso, el dador es housios, Dios el Padre, y el objeto donado es ton-yon, al Hijo. La regla de la sintaxis transaccional exige que el dador y lo donado sean entidades distinguibles para que el verbo dar tenga sentido semántico. Si el Padre y el Hijo son el mismo individuo, como afirma Fernando Cabrera, entonces la oración dice que el individuo se dio a sí mismo. Aunque esto es teóricamente posible en un contexto reflexivo, el texto griego no usa la construcción reflexiva eutonetken, se dio a sí mismo. Usa la construcción transitiva estándar con un objeto distinto. El unicitario rompe la regla de la transitividad diferenciada. Fuerza al verbo dar a significar proyectar una parte de mí mismo, lo cual no es lo que el aoristo etken comunica. La gramática exige un dador divino y un Hijo divino dado, 2 personas distinguibles en la transacción redentora. Tercera violación: la falacia de la colapsación agentiva entre Juan 2:19 y Hechos 2:32. El señor Fernando Cabrera cita Juan 2:19, lisate ton aon touton, callen trisin mera y segera auton. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Él concluye que Jesús en su condición divina levantó ese cuerpo, y por lo tanto, el Padre que levanta al Hijo es la misma persona. Pero veamos la regla gramatical de la agencia en la resurrección. En Juan 2:19, el sujeto que levanta es yo, implícito en ejer, yo levantaré. Es el Hijo quien levanta su propio cuerpo. Pero en Hechos 2:32, el apóstol Pedro dice, toni saunan est sen housios. A Jesús, Dios le resucitó. Aquí, el sujeto que resucita es housios, Dios, el Padre, y el objeto resucitado es toni saun, a Jesús. La regla gramatical de la agentividad múltiple en el Nuevo Testamento permite que el Padre resucite al Hijo y que el Hijo resucite su propio cuerpo, porque ambos operan en perfecta unidad de propósito pero como sujetos distinguibles. El unicitario rompe la regla de la distinción agentiva.
Al colapsar ambas acciones en un solo sujeto que se levanta a sí mismo, destruye la hermosa polifonía de la redención, el Padre actúa sobre el Hijo y el Hijo actúa sobre sí mismo, demostrando que son dos personas operando en una sola esencia divina. Cuarta violación, la infracción de la regla del adjetivo relacional preexistente monogens. El señor Fernando Cabrera reduce la filiación a la encarnación, el Hijo es el cuerpo, y por lo tanto, el Hijo comenzó en Belén. Pero veamos la regla gramatical del adjetivo ton monogen en Juan 3, 16. Monogen significa único en su especie, sin paralelo, y denota una relación única y exclusiva. La regla gramatical del adjetivo relacional exige que la relación que describe exista antes del acto descrito. Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo monogens. Si el Hijo no era el monogens antes de ser entregado, entonces el adjetivo pierde su fuerza descriptiva en el momento de la donación. El Hijo era el Hijo único antes de ser dado, por lo tanto, la relación de filiación es eterna, no un producto de la encarnación. El unicitario rompe la regla de la precedencia relacional. Toma un adjetivo que exige una relación preexistente y lo convierte en el resultado de la acción que el texto describe. La gramática prohíbe esta inversión temporal. Para concluir, distinguidos colegas de la gramatología. El intento del señor Fernando Cabrera de usar Juan 2, 19, para explicar Juan 3, 16, reduciendo al Hijo a un templo de cuerpo y al Padre a una condición divina de Jesús, colapsa bajo el peso de la sintaxis griega. La postura unicitaria rompe la regla de la integridad léxica del acusativo ton-yon, sustituyendo ilícitamente una persona por un cuerpo material. La regla de la sintaxis transaccional de Etken, exigiendo que un solo sujeto se dé a sí mismo sin construcción reflexiva, destruyendo la semántica del verbo dar. La regla de la distinción agentiva entre Juan 2, 19 y Hechos 2, 32, colapsando la acción del Padre y del Hijo en un solo sujeto que se levanta a sí mismo. La regla del adjetivo relacional monogens, invirtiendo el tiempo lógico al hacer que la filiación sea el resultado de la donación en lugar de su prerequisito eterno. El griego del Nuevo Testamento no nos presenta a un Dios entregando un cuerpo físico y levantándose a sí mismo en un acto de prestidigitación. Nos presenta al Padre eterno, el dador divino, entregando a su Hijo eterno, el unigénito, quien voluntariamente asumió un templo humano para destruir el pecado, y quien, en unidad con el Padre, resucitó ese templo en el tercer día. Dos personas, una sola esencia divina, un plan de redención perfecto. La gramática, una vez más, es la espada que defiende la verdad. Y la gramática, colegas, ha declarado insostenible la herejía unicitaria. Gracias, mis estimados académicos. Que la profundidad de las lenguas originales ilumine siempre sus mentes. Continúen escudriñando el texto. ¿Sí? Usted puede inventar lo que quiera con un texto aislado. Por eso se dice muy bien que un texto desligado del contexto es un pretexto. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando Primera de Corintios 15? Cualquier persona que lea ese capítulo de la Biblia se da cuenta que el tema principal de ese capítulo es la resurrección de los muertos. ¿Sí? Se está hablando que la resurrección de los muertos es una doctrina verdadera, real, porque si no hay resurrección de muertos, nosotros no tenemos para qué estar predicando y más bien cerremos la Biblia, empaquemos y vayámonos, porque si no hay resurrección de muertos no vale la pena seguir predicando el Evangelio, porque el Evangelio tiene como un punto esencial que los que creen en Cristo van a resucitar, transformados, glorificados, ¿cierto? Entonces, en el versículo 15-24 dice que, dice en el 23 que vendrá Cristo en su segunda venida y que luego aparece y luego se dará el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. Aquí es un texto muy mal comprendido, porque, vea, si nosotros fuéramos trinitarios y lo tomáramos de manera trinitaria, entonces tendríamos, y si lo tomáramos de manera literal, como lo toman los trinitarios, como si fueran dos personas divinas y distintas, entonces eso implicaría que un Dios Hijo va a dejar de reinar. ¿Sí? Va a dejar de reinar porque le va a entregar el reino a otro. Bueno, y si el Dios Hijo es Dios y va a dejar de reinar por todo el resto de la eternidad, imagínense el problema. Entonces, ¿qué clase de Dios es el Dios Hijo que deja de reinar? ¿Sí?
Entonces, ese es un punto, que los trinitarios son muy buenos para mandar preguntas, pero ellos no se dan cuenta de los problemas en los que ellos se meten cuando reinterpretan la Biblia de la manera trinitaria. Entonces se les vuelve un problema el asunto a ellos. Pero cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de lo que estamos enseñando, de que el Hijo es el varón perfecto, la manifestación de Dios en carne, inclusive aquí en este mismo capítulo, para que ustedes se den cuenta que nosotros no estamos forzando nada, aquí también se dice que el Hijo es el postrer Adán. Aquí lo dice, ¿sí? Fue hecho el primer hombre, Adán. A ver, ¿cuál es el texto acá? Ya lo voy a leer para que ustedes lo miren acá. Y se den cuenta que se está hablando de que Cristo es el postrer Adán. Es el texto 15:45. Así también fue escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mire que se está hablando de Cristo como el postrer Adán, postrer hombre, porque Adán significa hombre. O sea que se está hablando de Cristo como hombre. Y se dice que cuando Cristo como hombre, como varón perfecto, haya sometido todo, a todos los enemigos del hombre, a todos los enemigos que quisieron perturbar el plan de Dios con el hombre, entonces en ese momento llegará el fin de los tiempos, no el fin del Hijo, porque eso también es un punto muy importante. A veces, no, es que el Hijo se va a desaparecer o se va a acabar. No, la Biblia nunca dice que el Hijo va a desaparecer o va a acabar. La Biblia inclusive dice que en la Nueva Jerusalén, si usted lee Apocalipsis 22, versículos 3 y 4, dice que habrá un trono que es el trono de Dios y el Cordero, y que la gente verá a Dios por medio del Cordero, porque dice verán su rostro. Y también dice bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, la promesa de Dios es que nosotros en la Nueva Jerusalén vamos a estar viendo a Dios todo el tiempo. Pero ¿cómo lo vamos a ver? Pues manifestado en carne como el varón perfecto, porque el que ha visto a Dios, a Jesús, ha visto al Padre. El que ve al Cordero ve al Padre. Entonces, otra cosa que quiero decir aquí es que el texto no está hablando del fin del Hijo, no, sino está hablando luego ¿el fin de qué? De los tiempos. Cuando el Hijo haya sometido todo dominio, toda autoridad y toda potencia que se hubiera opuesto al plan de Dios para con el hombre, entonces dice la palabra de Dios, el Hijo entregará el reino al Dios y Padre para que Dios sea todo en todos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que desaparecerá el Hijo? No, porque ya dijimos que según Apocalipsis 22 del 3 al 4, se dice que hay un trono de Dios y el Cordero en la Nueva Jerusalén, y que verán su rostro y sus siervos les servirán. Y el nombre del Cordero estará en sus frentes. Dice el trono de Dios y el Cordero, hablando de un solo trono, porque Dios y el Cordero no son dos. Donde se siente el Cordero, allí se sienta Dios. El que ve al Cordero está viendo a Dios. Entonces lo que está diciendo este texto es que los santos que entren al nuevo reino, al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, a la Nueva Jerusalén, donde hay cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, entenderán todos esos santos que el que esté viendo a Dios está viendo al Padre. El que esté viendo a Jesús, el Cordero, está viendo al Padre, al único Dios verdadero. Entonces, por eso dice, al fin entregar el reino al Dios y Padre para que Dios sea todo en todos. Todos los redimidos que estén en la Nueva Jerusalén van a saber que cuando vean a Jesús, el Cordero, están viendo al Padre. Eso es lo que quiere decir ese texto, ¿sí? Pero ¿qué problema sería si nosotros lo tomáramos de manera trinitaria? Porque entonces ahí sí sería un Dios Hijo que dejó de reinar por toda la eternidad. Y entonces, ¿qué clase de Dios es alguien que deja de reinar? Estimados colegas, filólogos, gramatólogos y estudiosos de la sintaxis divina. Reanudamos nuestra cátedra de gramatología bíblica con Apologetic Science. En este nuevo segmento, el apologista del modalismo, Julio Clavijo, aborda un texto de suma importancia cristológica y escatológica, 1 Corintios 15, versículos 23 al 24. El señor Clavijo establece el contexto correcto, el capítulo trata sobre la resurrección de los muertos. Luego, cita el versículo 24, donde dice que Cristo entregará el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. A partir de aquí, lanza su crítica a la Trinidad. Cito sus palabras textuales: si lo tomáramos de manera literal, como lo toman los trinitarios, como si fueran dos personas divinas y distintas, entonces eso implicaría que un Dios Hijo va a dejar de reinar. Sí, va a dejar de reinar porque le va a entregar el reino a otro.
Mis queridos académicos, el señor Clavijo presenta aquí un argumento que a primera vista parece lógico: si el Hijo le entrega el reino al Padre, entonces el Hijo deja de reinar, y un Dios que deja de reinar no puede ser Dios. Por lo tanto, concluye él, no pueden ser dos personas divinas. Sin embargo, como gramatólogos, sabemos que la exégesis no se basa en implicaciones lógicas superficiales, sino en la rigurosidad de la sintaxis griega. Y al examinar el texto de 1 de Corintios 15, descubrimos que la postura unicitaria, al intentar explicar la entrega del reino, rompe 4 reglas gramaticales fundamentales del koiné paulino. Tomen sus apuntes. Comencemos la disección. Primera violación: la ruptura de la semántica del verbo paradimi frente a la cesación de autoridad. El señor Clavijo asume que entregar el reino significa dejar de reinar. Pero veamos la regla gramatical del verbo griego en el texto: otan paradit tn basileian tetekai patri. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. El verbo paradimi significa entregar, transferir, confiar. En la literatura griega y judía, entregar un reino no implica que el soberano que lo entrega deje de existir o pierda su naturaleza real. Significa que concluye una fase administrativa de su gobierno para unirla a una fase superior o consumada. La regla gramatical del verbo paradimi en contextos de soberanía exige una transferencia de stewardship, de administración económica, no una renuncia a la ontología divina. El Hijo, en su rol mediatorial como el Dios hombre, ha estado ejerciendo el reino mesiánico para someter a todos sus enemigos. Al final, entrega esta administración consumada al Padre, no porque él deje de ser Dios o Rey por naturaleza, sino porque la misión mediatorial ha concluido. El unicitario rompe la regla de la semántica de transferencia administrativa. Convierte una entrega funcional en una cesación ontológica, un error categorial de primer orden. Segunda violación: la destrucción de la regla del dativo de referencia personal tetekai patri. El señor Clavijo dice que tomar esto como dos personas divinas distintas es un error. Pero veamos la regla gramatical del caso dativo en la frase tetekai patri, al Dios y Padre. El dativo aquí es un dativo de referencia o ventaja, indicando la persona que recibe la acción del verbo paradid. La regla gramatical del sujeto y el objeto en una oración transitiva exige que el que entrega, Cristo, sujeto implícito en paradid, y el que recibe, tetekai patri, sean dos centros de acción distinguibles. Si el Padre y el Hijo son el mismo individuo, como afirma el modalismo, entonces el texto diría que Cristo se entrega el reino a sí mismo. Pero la construcción griega no es reflexiva. No dice paradideaut, entrego a mí mismo. Y usa un dativo de tercera persona distinta. El unicitario rompe la regla de la alteridad en el caso dativo. Fuerza al dativo tete a referirse al mismo sujeto que entrega, destruyendo la función gramatical del dativo de transferencia. Tercera violación: la falacia de la cláusula temporal h y ho y el fin del reinado en el versículo 25. El señor Clavijo dice que el Hijo va a dejar de reinar. Pero veamos la regla gramatical de la cláusula temporal en el versículo 25, deigar auton basile wein h y ho th pantas tous echtrous hipotous podas auto. Porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. La conjunción h y ho, hasta que, con el subjuntivo th, haya puesto, denota un límite temporal para una fase específica del reinado, no el fin del reinado en sí. La regla gramatical de las cláusulas de propósito y límite en griego indica que lo que termina es la tarea de someter a los enemigos, no la naturaleza real del sujeto. Un general no deja de ser general porque termine una campaña, un rey no deja de ser rey porque pacifique su reino. El unicitario rompe la regla de la limitación temporal del subjuntivo. Extiende el hasta que para significar y después no más, cuando la gramática griega y el contexto judío de Salmo 110, que Pablo cita, exigen que el reinado del Mesías es eterno, como afirma Lucas 1, 33. Kai ts basileias autou o que estai telos, y de su reino no habrá fin. El reinado mesiánico no termina, se consuma. Cuarta violación: la infracción de la regla de la subordinación económica en el versículo 28. El señor Clavijo teme que si el Hijo se somete al Padre, pierda su deidad. Pero veamos la regla gramatical del versículo 28, iña housious tapanta en pasin. Para que Dios sea todo en todos. El versículo anterior dice, houyos hipotaxetaite hipotaxanti aut tapanta. El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas. El verbo hipotaxetai, se sujetará, es el futuro pasivo indicativo de hipotas, someterse, subordinarse.
La regla gramatical de la subordinación en la teología paulina no es una subordinación de esencia o de pérdida de poder, sino una subordinación funcional y voluntaria de la economía de la redención. El Hijo, que es coigual al Padre en esencia, voluntariamente se somete en su rol mediatorial para que la armonía de la deidad sea manifestada perfectamente. Si el Hijo y el Padre son el mismo individuo, entonces el texto dice que el individuo se somete a sí mismo, lo cual convierte la consumación cósmica en un acto de autoflexión, no de armonía interpersonal. El unicitario rompe la regla de la reciprocidad hipostática. Destruye la hermosa dinámica del Hijo amando y sometiéndose al Padre, y la reduce a un soliloquio divino. Para concluir, distinguidos colegas de la gramatología. El intento del señor Clavijo de usar 1 Corintios 15, 24, para negar la distinción de personas divinas argumentando que el Hijo dejaría de reinar, colapsa bajo el peso de la sintaxis griega. La postura unicitaria rompe la regla de la semántica de Paradimi, confundiendo la entrega de una administración mediatorial con la cesación de la deidad eterna. La regla del dativo de referencia personal Tetekai Patri, exigiendo que el que entrega y el que recibe sean el mismo individuo, destruyendo la sintaxis transitiva. La regla de la cláusula temporal H-Ho, extendiendo un límite de fase a un fin de existencia, contradiciendo la promesa de un reino sin fin. La regla de la subordinación económica hipotaxetai, convirtiendo la armonía interpersonal de la deidad en un absurdo acto de autosometimiento. El griego de la epístola a los Corintios no nos presenta a un hijo que deja de ser Dios porque concluye su misión. Nos presenta al Hijo eterno, coigual y coeterno, quien, habiendo sometido a todos sus enemigos en su rol mesiánico, entrega la creación redimida al Padre, no para dejar de reinar, sino para que la unidad perfecta de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea manifestada en gloria infinita. El reino no se acorta, se consuma. La deidad no se pierde, se glorifica. La gramática, una vez más, es la antorcha que disipa las tinieblas del error. Y la gramática, colegas, ha declarado insostenible la herejía unicitaria. Gracias, mis estimados académicos. Que la profundidad de las lenguas originales ilumine siempre sus mentes. Continúen escudriñando el texto. El Salmo 65, 2 dice, Dos. tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Entonces, ¿por qué Jesús oraba? Porque los hombres que tenemos carne tenemos que orar. Por eso Jesús oraba, porque era hombre, varón perfecto. Y como Él nos venía a enseñar a nosotros, los demás hijos, cómo se debe vivir como hijos de Dios, entonces Él fue el primero en dar ejemplo. Entonces dijo, los hijos de Dios deben orar. Y entonces por eso, como yo soy hijo de Dios, varón perfecto, oro para que todos los demás hijos también oren. Hay un asunto que me gusta mucho porque cuando cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos, entonces Jesucristo les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Vean que cuando Jesucristo le dijo a la gente que orara, no les dijo, cuando ustedes oren, digan bendita Trinidad, 3 personas divinas que están en el cielo. No. Cuando ustedes oren, diríjanse al único Dios que es su Padre. Y reconozcan así que Él es el Padre y que ustedes son hijos de Él. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Él que nos enseñó a orar así, diciendo que nosotros debemos orar a Dios refiriéndonos a Él como nuestro Padre, pues Él mismo también, todas las veces que oró, dijo Padre. Porque los hijos oran, porque los hombres oran, porque Dios como hombre manifestado en carne, como el varón perfecto, oraba, porque el Señor oye la oración, porque a Él vendrá toda carne. Es decir, como el Dios como Padre respondía a las oraciones y responde a las oraciones, pero Dios como Hijo oraba. Entonces, mire que aquí también vemos una distinción que usted aclaraba que era importante, que no se debía tener, no se debía excluir. Yo di un listado de 11 distinciones, pero usted puso una más, una 12ª, que me parece muy buena, porque entonces también podemos decir la oración. Jesús, como hijo, como varón perfecto, oraba para dar ejemplo a los demás hijos, pero Dios, como el Padre, en su condición de Padre, responde las oraciones porque ante Él es al quien dirigimos las oraciones.
Cuando oramos, por eso decimos Padre nuestro, porque Dios como el Padre es el que escucha y responde las oraciones. Estimados colegas, filólogos, gramatólogos y estudiosos de la sintaxis divina. Reanudamos nuestra cátedra de gramatología bíblica con Apologetic Science. En este nuevo segmento, el apologista del modalismo, Julio Clavijo, aborda una de las preguntas más recurrentes en la teología cristiana: ¿por qué Jesús oraba? Para responder, el señor Clavijo apela al Salmo 65, versículo 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Luego, concluye lo siguiente: ¿por qué Jesús oraba? Porque los hombres que tenemos carne tenemos que orar. Dios como hombre manifestado en carne, como el varón perfecto, oraba, porque el Señor oye la oración. Dios como Padre respondía a las oraciones, pero Dios como Hijo oraba. Él nos enseñó a orar así, diciendo que nosotros debemos orar a Dios refiriéndonos a Él como nuestro Padre. Mis queridos académicos, el señor Clavijo reduce la oración de Cristo a un mero ejemplo pedagógico. Jesús oraba porque era un hombre de carne, y los hombres de carne deben orar. El Padre es el que escucha, el Hijo es el que habla. Así, el modalismo intenta explicar la oración sin recurrir a dos personas divinas. Sin embargo, como gramatólogos, debemos someter esta explicación al rigor del texto griego. Y lo que descubrimos es que la postura unicitaria, al intentar explicar la oración de Cristo, rompe 4 reglas gramaticales fundamentales del coineneo testamentario que rigen la semántica preposicional, la deixis pronominal y la preexistencia del sujeto orante. Tomen sus apuntes. Comencemos la disección. Primera violación: la ruptura de la regla de la alteridad preposicional pros en Hebreos 5, versículo 7. El señor Clavijo dice que Jesús oraba porque los hombres que tenemos carne tenemos que orar. Pero veamos la regla gramatical del texto griego de Hebreos 5, versículo 7, Hous entais merais te ese sarcos autou deseis te calli que trias pros ton dunamenon ese inauton meta ulabellas prosnecken. Quien en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La preposición clave aquí es pros, seguida del caso acusativo, pros ton dunamenon, al que podía. La regla gramatical de pros con acusativo denota movimiento hacia, dirección a una persona distinta. Indica una relación de cara a cara. El sujeto que ora es Cristo, el objeto al que se dirige es al que le podía librar de la muerte. Si el Padre y el Hijo son el mismo individuo, como afirma el unicitarianismo, entonces la preposición pros pierde su sentido direccional y relacional. Estaría diciendo que Cristo ofreció ruegos hacia sí mismo, lo cual convierte la oración en un soliloquio esquizofrénico. El unicitario rompe la regla de la alteridad preposicional. La gramática griega exige 2 personas distintas, una que suplica y otra que recibe la súplica. La oración de Cristo no era un monólogo, era un diálogo entre 2 centros de conciencia eternos. Segunda violación: la destrucción de la regla de la deixis pronominal en la filiación de Juan 20, versículo 17. El señor Clavijo dice que Jesús nos enseñó a decir Padre nuestro, y que por eso él mismo decía Padre, porque los hijos oran. Clavijo equipara la filiación de Cristo con la nuestra. Pero veamos la regla gramatical de las palabras de Jesús resucitado en Juan 20, versículo 17. Por ewou pros tousa del pous mou calla y penautois, anaba in pros ton patera mou kai patera hymn, kai teon mou kai teon hymn. Ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. La construcción griega utiliza 2 pares de pronombres posesivos en genitivo, mou, mi, y hymn, vuestro. Ton patera mou kai patera hymn, a mi Padre y vuestro Padre. La regla gramatical de la deixis pronominal exige una distinción entre la relación de Cristo con el Padre y la nuestra. Cristo no dice nuestro Padre en un sentido colectivo que lo incluya a él como un mero hombre. Dice mi Padre y vuestro Padre. El unicitario rompe la regla de la diferenciación pronominal. Al equiparar la oración de Jesús con la de los hombres que tenemos carne, nivela la relación ontológica. Cristo es el Hijo por naturaleza eterna, nosotros somos hijos por gracia. La gramática prohíbe usar el mou de Cristo como si fuera el mismo hymn de los creyentes. Jesús ora como el Hijo unigénito, no como un mero hombre que tiene que orar porque tiene carne. Tercera violación: la falacia de la subjetividad preexistente en la petición de Juan 17, versículo 5. El señor Clavijo reduce la oración de Cristo a su condición de hombre, afirmando que oraba puramente en su humanidad.
Pero veamos la regla gramatical de Juan 17, versículo 5, KNYN doxason mesu, pater, paraseaut te dox hon protouton cosmonei nai parasoi. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El pronombre reflexivo me, es el objeto directo de doxason, glorifica. El sujeto que pide ser glorificado es el mismo sujeto que Eichon tenía la gloria antes que el mundo fuese. La regla gramatical de la continuidad referencial exige que el yo que ora en el tiempo sea el mismo yo que existía antes de la creación. Si la oración de Jesús es solo el acto de un varón perfecto que comenzó a existir en Belén, entonces ese hombre no podría pedir una gloria que ya poseía antes de que el mundo existiera, porque no existía para poseerla. El unicitario rompe la regla de la coherencia temporal del sujeto. La gramática exige que el sujeto que ora sea una persona divina eterna, el Hijo preexistente, que pide al Padre que lo glorifique con la gloria que compartieron desde la eternidad. Cuarta violación, la infracción de la semántica constitutiva del verbo proseuchomai. El señor Clavijo asume que orar es simplemente lo que hace la criatura frente al Creador. Pero veamos la regla gramatical del verbo griego más común para orar, proseuchomai. Este verbo es un compuesto de pros, hacia, y euchomai, desear, prometer, orar. La regla semántica del compuesto griego exige que la partícula pros añada una dirección intencional hacia un otro distinto del hablante. Si el Padre y el Hijo son el mismo sujeto, el verbo proseuchomai se vacía de su contenido relacional. No se puede dirigir un pros hacia uno mismo. El unicitario rompe la regla de la integridad semántica del verbo compuesto. Convierte la oración, que por definición es un acto de comunión interpersonal con la deidad, en un acto de autocontemplación. La gramática del verbo proseuchomai exige un otro divino a quien dirigirse. Ese otro es el Padre eterno, distinto del Hijo eterno. Para concluir, distinguidos colegas de la gramatología. El intento del señor Clavijo de explicar la oración de Cristo reduciéndola a un deber de los hombres que tenemos carne y dividiendo a Dios en el que escucha y el que ora como dos condiciones de un solo individuo, colapsa bajo el peso de la sintaxis griega. La postura unicitaria rompe la regla de la alteridad preposicional pros en Hebreo 5, exigiendo que Cristo ore hacia sí mismo, destruyendo el significado de la súplica. La regla de la deixis pronominal en Juan 20, equiparando el mi Padre de Cristo con el vuestro Padre de los creyentes, negando la filiación eterna por naturaleza. La regla de la continuidad temporal del sujeto en Juan 17, exigiendo que un hombre nacido en el tiempo reclame una gloria que poseía antes de la creación. La regla de la integridad semántica de proseuchomai, vaciando el verbo de su dirección relacional hacia un otro distinto. El griego del Nuevo Testamento no nos presenta a un hombre orando a sí mismo en un monólogo solitario. Nos presenta al Hijo Eterno, el unigénito del Padre, quien en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas al Padre, no como un mero ejemplo pedagógico, sino como la expresión histórica de una comunión de amor que existía antes de que el mundo fuese. El Hijo ora al Padre porque son dos personas eternas, unidas en una esencia divina, en perfecta e íntima comunión. La gramática, una vez más, es la espada que defiende la verdad. Y la gramática, colegas, ha declarado insostenible la herejía unicitaria. Gracias, mis estimados académicos. Que la profundidad de las lenguas originales ilumine siempre sus mentes. Continúen escudriñando el texto.